Muy buenas noches. Muy buenas noches para los que ya están en el aula. Les doy la bienvenida. Vamos a dar 2 minuticos más para que ingresen los demás compañeros y iniciamos la clase, ¿vale? Perfecto, sí, señor. Bueno, muy bien. Creo que ya ha sido suficiente el tiempo. Vamos a iniciar clase. Bienvenidos, Juan Camilo, Gince, Edwin, Juan Pablo, Lisset.
Vamos a iniciar. Quiero iniciar la clase con esta pregunta. Quiero que me la ayuden a resolver. Pregunta acerca de los separadores y el funcionamiento de las válvulas. Esto es una lógica de procesos. Digamos que es una pregunta que tiene como una lógica de procesos en donde está el separador, donde está la entrada, donde están las salidas. Simplemente pues hay dos salidas, hay la salida del gas y la salida de los líquidos. Y pues está el sistema, digamos, de seguridad del separador, ¿cierto? Entonces, ¿quién me puede ayudar a darle respuesta a esta pregunta? Bueno, alguien que la dicte, no todos al tiempo, de pronto duran la sala. ¿La están viendo, cierto? Bueno, pues miremosla por aquí la pregunta. Por acá. ¿Están los de instrumentación? No los escucho. ¿Me están escuchando, muchachos? Ah, listo. Jeans le dice que sí. Bueno, miren. ¿Alguien que me la ayude a leer, por favor? Y antes de pronto proseguir, se me había olvidado comentarles, el viernes se me hizo imposible entrar a clase porque estuve incapacitado prácticamente hasta el lunes. Me incapacité, estuve muy enfermo, lo que fue jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Eh, la virosis que está dando me dio muy fuerte y ese viernes yo creo que ni existía. Se me olvidó completamente la clase porque pues en realidad estaba muy, con muy poca salud. Entonces, no, me vine a acordar como el lunes que tenía clase, que había tenido clase el viernes. Entonces, pues les pido ahí disculpas porque pues no pude ingresar, no pude hacer nada y pues ya fue por motivos de salud, ¿vale? Por fuerzas mayores a mi voluntad, pero entonces ya aquí estamos hoy, ¿no? Hoy tenemos 2 horas seguidas. No sé si de pronto puedan asistir todos a las 2 horas, pero pues se programó estas 2 horas para reforzar las preguntas que tenemos del cuestionario de Ecopetrol y para mirar un poquito acerca del taller de la tercera semana y el foro. Por ahí ya he visto unos talleres de la segunda semana, sí, muy bien. Han trabajado muy bien la parte de los cálculos y de la utilización de las fórmulas. Es muy sencillo, pero que a su vez genera un impacto de noción que tengan presente, ¿vale? Trabajamos unas formulitas que lo que van a hacer estas formulitas es determinar o clasificar, perdón, los hidrocarburos. Bueno, entonces esta es una pregunta, dice, en una estación de producción, ¿quién me iba a ayudar a Edwin o Lisette? ¿Nadie? ¿Sí me están escuchando? No, solo me respondieron por un chat, pero no los escucho. Buenas No sé si noches. sean mis buenas noches. Hacemos por Beyer, Hermógenes Barreto. Beyer, Her- Beyer, Hermógenes Barreto. Señor, Buenas noches. Estoy tomando asistencia. Juan Camilo.
Eh, Gise, Gise Castillo. ¿Cómo les ha ido con la exposición? Edwin? Profesor, disculpe, lo que pasa es que donde me encuentro el internet está como malito y pues no creo que pueda conectarme todo el tiempo. Tenía una preguntita respecto al foro, Ajá. al taller, perdón. Ahí donde habla el equivalente de 1,2 milímetros, ¿cuánto, cuánto se deja medir en barriles? Ahí nos guiamos por el ajuste en milímetros o como tal buscamos en la tabla de aforo. Los milímetros están en la tabla de aforo. Los milímetros están en la tabla de aforo. O sea, la tabla de aforo tiene unas subtablitas para centímetros y para milímetros. ¿Sí? Sí, sí, señor. O sea, no sé si me entienda. O sea, está el ajuste por centímetro y por milímetros en la tabla, ¿sí? Ujú. Pero ahí Sí, solo habla de 1 a 9 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿nos guiamos por ese ajuste de milímetros o por la tabla de aforo como tal? Porque inicia desde 0 a 10, va de 10 en 10 centímetros, ¿sí? centímetros, sí. ¿Y de cuántos son los milímetros que tiene que hallar? Habla de 1,2. Entonces la Entonces pregunta es, serían, ¿nos guiamos por la tabla de los milímetros o del aforo como tal? O sea, para el ajuste, ¿no? sí, entiendo. El ajuste lo tiene que hacer. Si es por 1,2 milímetros, en la parte donde están los milímetros, está para 1,2 milímetros. Para un milímetro, 1,2 milímetros. Espérame, miro. Entonces, puntuación, taller, pues, listo. Ajuste por milímetro, ¿no? 1 hasta 9. Y la medición, ¿cuánto le dio en la medición? Ahí da 8,5 metros, ¿cierto? 71 centímetros, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir 8.571 metros. Ese uno, no sé de dónde sacas el 1,2. Ah, bueno, abajo. Ah, bueno, el desgaste de la plomada en 1,2 tienen que revisar cuánto es el máximo permitido de desgaste en la plomada que está dentro de las especificaciones de la norma, en donde le dicen a usted, si está de tanto a tanto, se puede valer la medición. Si hay un desgaste superior a tanto, entonces lo que tienen que hacer es hacer esto, ¿vale? Sí, por eso, o sea, Aquí la parte de 1,2 milímetros le está informando a usted que la plomada tiene un desgaste, ¿sí? sí, Y la señor. norma le dice a usted, si la plomada tiene un desgaste, tiene que hacer esto o aquello. Entonces ahí le dice, si luego de tal, que pasa esto, ¿qué es que debe hacer el oportuno y cuántos barriles dejó de medir? ¿Sí? Sí, Es sí, decir, eso si ya tiene eso lo tengo claro de lo que se va a hacer, pero entonces donde tengo la duda es, para sacar el cálculo, ¿nos guiamos por la tabla de ajuste de milímetros o calculamos en la tabla de aforo a cuánto equivaldría ese 1,2 milímetros? con la tabla de aforo, sí, claro. El milímetro prácticamente, porque ya ese 0,2 ya es muy pequeñito, entonces ya es despreciable. Sí, claro. No, ok, gracias. Bueno,
Bueno, entonces, miremos acá. A ver, acá me están escribiendo. Buenas noches. Ah, bueno, ya salud. ¿Quién me ayuda con la pregunta que tengo expuesta acá? ¿O quién la quiere resolver? A ver, ¿ninguno? Estoy llamando a lista. Castillo, Gince, listo. Belle, Caro, Castillo, Edwin, Francisco Cárdenas. 6. Héctor. Héctor, ¿cómo es su apellido? Hola, profe, buenas noches. Héctor Díaz. Héctor Díaz, listo. Héctor. Gracias. Héctor Hasblady. Hasblady. Jorge Armando Vizcaíno. Sí, señor, sí, señor. Listo. Vizca- mm, 9. José Alfredo Chavarro. 10. Juan Pablo Ney. Set. Julián. Set. Luna. Y usted, Valencia. Eh, Adriana del Pilar. Adriana, bienvenida. Buenas noches, profe. Rondón. Listo. Somos 13, ¿no? 13 participantes, 14 conmigo. Bueno, miremos esto. Entonces, estamos viendo aquí ¿qué? Una pregunta. Dice, en una estación de producción se identifica en el indicador PI 2114 aumento gradual en la presión con cambio de 20 a 50 PSI en un periodo de 30 segundos, o sea, medio minuto. ¿Qué acción inmediata ejecutaría para normalizar la operación y evitar que continúe el aumento de presión? Listo. Entonces, ustedes ven el gráfico, ¿sí? Sencillamente, este es el manifold. Ahí me está nombrando que viene desde el manifold, ¿cierto? La producción está ingresando al separador. El separador es un separador bifásico, ¿cierto? Tiene solamente dos salidas, una del gas y otra del líquido, ¿cierto? Eso es un separador bifásico. El trifásico es cuando me muestra a mí una salida, una tercera salidita por acá de una línea azul o otro color. ¿Sí o no? Pues tengan eso en cuenta, de que están mostrando un sistema de separación muy normal, muy sencillo, bifásico, dos fases, líquidos y gases, ¿cierto? Generalmente, los gases son los que generan las altas presiones, los que elevan la presión dentro de estos separadores.
Entonces, aquí está pasando algo. Hay un aumento de la presión en un tiempo muy corto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sistema se está presurizando y las válvulas van a alcanzar, estas válvulas que están aquí, que les estoy subrayando, ¿sí? Al aumentar esta presión, este sensor le está indicando acá, ¿sí? Que esta válvula de acá, al pasar algo aquí, esta válvula va a activar o este sensor de presión puede ser, va a alertar esta válvula para que se abra, ¿cierto? Se aperture. Entonces puede ser que este sea el sensor que me está midiendo la presión acá en este punto y este tiene una señal a esta válvula, que es la que está aquí, automática. Lo que va a hacer esta válvula es sencillamente activarse para regular la presión, ¿ya? Para que este indicador de presión ya llegue a su normalidad en la medición de la presión, ¿sí? Entonces esta es la forma automática de despresurizar el sistema. Pero entonces dice que en 30 segundos una acción inmediata que podría normalizar la operación y evitar que continúe el aumento de presión. ¿Quién me ayuda con las respuestas? La válvula dice apertura de la válvula 3. Voy a ver si aquí alcanzamos a ver el número de las válvulas, los nombres de las válvulas. Es que la imagen está un poquito borrosa. Bueno, esto es una válvula 3. Esta es la válvula 3, ¿cierto? Esta es la válvula 3. ¿Sí la están viendo? ¿Me escuchan o no? Sí, señor, sí la vemos. Listo. Esto es una válvula 3 automática y esto de aquí es un bypass, ¿cierto? ¿Para qué sirve ese bypass? Para si esta válvula no funciona, entonces aperturamos las otras dos válvulas para que el gas pueda salir a través este medio de control que no está funcionando. Entonces, por eso es importante los bypass, ¿no? Un bypass es sencillamente una línea que me está asegurando un paso o un transporte a través de algún sistema de cierre o algún sistema que me apertura o me cierra el sistema. ¿Listo? Y acá abajo, pues igual. También tenemos una válvula que se activa por medio de un sensor de nivel. Cuando este flotador o este sensor de nivel alcanza su límite máximo, entonces lo que hace es enviarle una señal a la válvula que se encuentra acá abajo para que se aperture y el fluido pues pueda evacuar la parte donde está controlando esta presión, perdón, este fluido. Entonces arriba es presión, lo que me controla la apertura o la, o el cierre de la válvula. Y abajo es el nivel, porque abajo pues son los líquidos, ¿no? Entonces los líquidos lo que me hacen es cambiar el nivel, no la presión, para aperturar la válvula. Entonces, aquí dice que esto es una válvula, válvula 4 válvula 5 tenemos una válvula 5 y esta es la válvula 4, ¿cierto? Y esa es la válvula 3. Entonces, esto sería la válvula 1. Esta sería la válvula 2. Esta sería la válvula 4 hasta la 5 y esta sería la válvula 6. Listo. Según lo que ustedes ya conocen, lo que hemos hablado, la solución, ¿cuál sería? Entonces, ustedes unas posibles soluciones. ¿La están viendo? ¿Están viéndola o no la están viendo? Por favor, necesito que hablen porque Sí, si no, señor. entonces estoy
Estoy haciendo que no están entendiendo nada y no los escucho. Listo, entonces, Adriana, ¿qué harías tú? ¿Qué responderías tú? Adriana, ¿se fue? Aló, profe. Sí, profe, que no. Ve ese corto, está como mal en la señal. ¿Sí? Mm, ¿qué responderías? A ver, A, B, C, D o E. ¿Todos les está pasando lo mismo? ¿Se me corta la comunicación? Profe, ¿me puede dejar revisar la pregunta? ¿Me haces el favor? Mira, en una estación de producción se identifica en el indicador PI 2114 aumento gradual en la presión con el cambio de 20 a 50 PSI en un periodo de 30 segundos. ¿Qué acción inmediata ejecutaría para normalizar la operación y evitar que continúe el aumento de presión? Aquí estamos hablando de una variable física, ¿cierto? No tiene que ver con la calidad, tiene que ver es con la producción. Produzco fluidos, unos gases y otros son líquidos. Estoy en un separador y en el separador hay un problema de presión. ¿Qué haría usted o qué acción ejecutaría al presentarse un problema de sobrepresión en un separador? A. Apertura de la válvula 3, que es la que señalé acá con rojo. B. Apertura de la válvula B3 y B6, es decir, la 6 es la de acá abajo y la 3 es la de acá arriba, las válvulas principales, ¿no? No la de los bypass. C. Cierre de la válvula 4. La válvula 4 es la válvula bypass de la línea de la línea que de líquidos. D. Apertura de la válvula B6, es decir, abrir esta válvula de acá abajo. Y E. No hacer nada. Adriana está. Profe, la ve. Apertura de la válvula B3 y la válvula 6. ¿Por qué? Para normalizar la presión, Pero ¿por qué las dos? sería porque esto permitiría como un desenfoque o redirección del gas. O sea, como para que vaya como hacia una zona de menor presión o algo así. ¿Qué opinan los de instrumentación? ¿Quién está acá de instrumentación y control? ¿No están? ¿No hay ninguna instrumentación que nos ayude acá a trabajar un poquito la parte de automatización y las válvulas?
Profe, un compañero Jorge Armando está escribiendo. Ah, vale. La B, Jorge. Apertura de la válvula 3 y la 6 también, ¿sí? Coincide con Adriana. Eh, Profe, pues creería que sería la A. La válvula 3, la A, ¿por qué? Pues hablamos de una sobrecarga. Pues la sobrecarga puede ser que le está llegando mucho flujo y si no estoy mal en ese bypass tiene que haber un actuador. Entonces probablemente no le está llegando la señal y no está haciendo la apertura correspondiente para que no se sobrecargue. Si falla un actuador ahí y la válvula está haciendo, digamos, tiene un actuador, ¿cómo la manipulo yo? Pues el actuador aparecería en la uno en la 2 ahí en el medio, y la 3 se actuaría manualmente, ¿no? Entonces por eso habría que hacerle apertura a la B para evitar la sobrecarga y normalice el separador. No fue claro. Que la presión básicamente ahí es por el gas, ¿cierto? O sea Sí, que manipular sería las válvulas de arriba, las de abajo son las del crudo que no, digamos que en caso de sobrecarga no se manipulan, porque el gas es el que nos está haciendo el incremento de la presión en este momento. Entonces, para mí eh, creería que es la B porque en ese caso pues falló el actuador y no están abriendo las válvulas. Y entonces habría que abrir la 3 manualmente. las dos. Abrir las dos, ¿sí? ¿Quién más? Bueno, bien. ¿Quién más me puede ayudar acá con esta solución? Yo diría que la B porque esta acción conjunta permite liberar tanto gas como líquido acumulado, reduciendo la presión del sistema. Y si se me va gas los líquidos, ¿qué pasaría? Porque si yo tengo un nivel de líquido bajo y el gas está presurizando el sistema y abro la línea de los líquidos y si se me va el gas también por ahí, por esa línea. Ustedes saben que el gas busca la parte más débil para escaparse, ¿no? ¿Cierto? Digamos que eso es de las propiedades que tienen los gases, que ellos buscan la parte más débil para por ahí, ¡pum!, escapar. Y más si se genera presión para todas las partes donde está siendo almacenado. No es como los líquidos que por la gravedad y pues ellos ejercen más peso en el fondo que en la parte más superior de la superficie del líquido, el nivel del líquido. Entonces, yo no optaría por abrir la válvula 6. Yo no optaría por abrir la válvula 6. Los líquidos se van para un gun barrel. Ahí los gases van a un scrubber o un tratador de gas, ¿sí? En ese scrubber le pueden quitar líquidos y puede quitarle también contaminantes. O sea, lo más seguro es liberar siempre gas. ¿Sí, muchachos? Lo más seguro es siempre liberar el gas. El líquido, si no tiene un buen nivel, el gas se puede ir por la línea del líquido. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Se puede formar algo que se le llama conificación, ¿sí? Como un remolino, por decirlo así, y se conifica y lo que empieza es a irse el gas por el área por la línea de los líquidos. Y no es conveniente porque el gun barrel no está diseñado para almacenar o tratar gases. Entonces tendría un problema mayor donde yo permita, por liberar presión, liberar líquido y permitir que se forme una conificación aquí de gas
y se me vaya hacia el tanque de tratamiento de crudo. Porque estos tanques, este gun barrel es un tanque que no está diseñado para almacenar gases y no está diseñado para altas presiones. Al contrario, en el gun barrel se le hace un tratamiento térmico también y un tratamiento, por decirlo así, químico al crudo, ¿sí? Al crudo. Entonces, aún aquí está en tratamiento. Por lo tanto, no es viable, o sea, la respuesta B no es viable por el solo hecho de usted pensar que liberando líquido también voy a despresurizar esto. Sí, en lo posible se puede reducir la presión porque se va a aumentar el área para que el gas se expanda, pero esa expansión que va a surtir el gas debido al bajo nivel del líquido puede generar que él se escape por acá. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, ¿Tiene señor. sentido o no tiene sentido? Entonces, siempre la solución va a ser por la parte de la desgaste. O sea, la última solución es dejar que se presurice y que las válvulas como las pitadoras, las válvulas, se activen, se rompan sus sellos o se active su peso para que el gas se libere y proteja todo lo que es el separador como tal. Pero aquí, al dejarlo escapar por una válvula que se activa, una válvula de emergencia que se activa, dejarlo escapar por ahí, algunas de estas válvulas inclusive están conectadas al sistema de tratamiento del gas. Entonces, si se activa también esa válvula, el gas se va hacia la parte de quemadores o al scrubber, ¿sí? O algún tratador de gases. Entonces, no hay tanto ese problema porque para eso tienen esas válvulas de seguridad. Que aquí haya un sensor de presión y me está generando una alarma de presión, eh, eso no quiere decir que yo tenga que abrir todo porque se va a presurizar de manera rápida. No, no siempre esa solución rápida es la adecuada porque puedo generar un problema mayor. Entonces, cierre la válvula 4. ¿Para qué si yo cierro esta válvula 4? Yo no necesito cerrar la válvula 4 porque si cierro la válvula 4, em, pues esta de acá abajo, la válvula 6 está cerrada, entonces no estoy haciendo nada. ¿Listo? Apertura de la válvula 6. Si yo abro esta válvula 6, esto acá va a seguir en presión, la presión va disminuyendo si el nivel del fluido va terminando, pero como les digo, el gas se puede ir por esta parte. Entonces, no es algo que se pueda permitir. A no ser, ¿sí? Que lógicamente también existan las cheques. Por lo general hay cheques también, o sea, antirretorno también para proteger también de pronto algo que se vaya a entrar, a devolver hacia el sistema y presurizarlo. La aplica para el gas, por ejemplo. El gas se devuelva hacia acá y genere una contrapresión. Entonces, la respuesta, ¿sí? La respuesta correcta es la A. ¿Listo? La apertura de la válvula 3. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, miren los detalles de las preguntas que les hacen a ustedes. Un sencillo separador, dos fases, válvulas, pura instrumentación. Es más, les están diciendo que esto está automatizado con un sistema de controladores y actuadores, ¿sí? Pero hay un cambio de presión y no está funcionando. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Abrir válvula. ¿Cuál? La que no ha actuado se puede abrir mecánicamente para que el gas salga y evacúe la presión. ¿Listo, muchachos? ¿Clara? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mirar esta otra. Y seguimos con el taller de esta semana. Esta que vamos a ver
tiene que ver con los separadores. ¿Cómo están con el tema de los separadores? ¿Bien? ¿Viento en popa? Bien, sí, señor. Bueno, alguien que lea la pregunta. ¿Cuáles ¿Cuáles son los son los factores que factores? afectan la eficiencia de un separador? A. Flujo de gas y líquido. B. Nivel de flujo. Perdón, nivel de fluido. C. Extractor de niebla roto o tapado. Entre paréntesis, no retienen las partículas de los líquidos. Y D. Todas las anteriores. ¿Cuál es, Héctor? Pero calmado, profe. ¿Cuáles son los factores de la eficiencia de un separador? Sí, la eficiencia del separador. No, pues todas, creo yo. ¿Por qué todas? No, me corcha, profe, suave. La B, La B, Beyer. pues quería que la B, ¿no? Porque para mantener, digamos, una buena eficiencia tiene que tener un fluido constante. Entonces, si se nos cae, va a trabajar mal el separador. Entonces, que hay que mantener un flujo constante para que pueda hacer bien la separación. O sea, ¿usted dice la B o la D de dedo? No le entendí la letra. La B de El nivel del fluido es uno de los factores que a veces... Bueno, hablen de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia del separador? La eficiencia del separador es que pueda tener las fases separadas, es decir, todo el gas que se va a liberar del crudo que quede libre en el separador y que se vaya hacia su tratamiento o para su posterior uso o para lo que vaya a hacer el gas. Que el agua y el crudo, que el agua quede completamente pues libre de grasa y que el crudo quede libre de agua, ¿cierto? Esa es la forma ideal. Entre más se separe bien las fases, que son prácticamente estas tres, agua, crudo, agua, petróleo y gas, ¿cierto? Pues el separador va a tener una muy buena eficiencia. Pero si, por ejemplo, lo que explicaba Beyer con respecto al flujo, si vienen baches y luego el chorrito vuelve y merma y luego ¡pum! Explota otra vez, digamos que hay un movimiento muy fuerte de los líquidos y entonces la separación, en vez de estar separándose, se está mezclando, ¿cierto? Porque hay como como una agitación dentro del separador, ¿cierto? Entonces la eficiencia no va a estar a la orden de la necesidad, ¿cierto? Ya, digamos que por ese lado el nivel del fluido, el nivel como tal, eh, yo diría más que el caudal, ¿no? O sea, Beyer, el caudal, lo que entra debe tener, digamos, una forma estable, no una forma inestable y que a veces llegue poquito, a veces llegue agua, harto. Como por ejemplo cuando usted se va el agua en la casa y cuando llega usted abre la llave y empieza a llegar con una turbulencia, ¿cierto? Que como que a veces llega mucho y luego llega otra vez poquito y como que explota. Digamos que eso se debe de evitar y que el caudal sea estable. ¿Sí? sí, señor. ¿Listo? El flujo de gas y líquido. ¿Qué significa flujo de gas y líquido? Pero creo que ahí se refiere a, digamos, a toda la mezcla, ¿no? Porque ahí hablando de flujo, pues hablaremos de toda la mezcla, donde va el agua, el gas y el crudo.
que pues básicamente lo que usted está explicando, ¿no? Mantener ese flujo constante hacia el separador. Sí. Y bueno, ¿qué pasa con el extractor de niebla? ¿Quién me puede decir qué es un extractor de niebla? Por ahí creo que les tocó hacer algo sobre los separadores, ¿no? Son como eh, las pequeñas gotas de líquido, las pequeñas goticas de líquido que es como está como cuando está así como muy caliente, que empieza como a botar como esas goticas de agua. Como cuando suda algo, ¿no? Como Sí, cuando está sudando algo. cuando hay niebla, no llueve, pero hay niebla, entonces usted va y toca el carro, el vidrio, entonces está como adherida a las goticas, ¿cierto? Digamos que el extractor de niebla aprovecha la mojabilidad o la humedad relativa para que esa humedad choque contra esa placa y esa humedad se adhiera a la pared y al adherirse hace gotas de sudor y empieza pues a extraer la humedad que el gas trae, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿cuál será la respuesta? A ver, muchachos, a ustedes les pueden preguntar esa u otra por el estilo. ¿Nada? Yo diría que todo aquí. Pues en este caso, pues ya se descartó la B. Pues, la de todas las anteriores no iría. Yo creería, profe, que el extractor de niebla, porque dice que no retiene las partículas de los líquidos y pues el separador Ujú, se encarga de eso. ujú. Sí, efectivamente, aquí esta pregunta está muy cascarillera, es decir, tiene su cascarita. La respuesta ahí correcta es la C, el extractor de niebla, porque el extractor de niebla sí hace la diferencia en la separación de las fases. Y la eficiencia mide precisamente es la separación de cada fase con respecto al total de todo lo que entra. ¿Listo? Entonces, entre más bien separado quede las fases dentro del separador, más eficiente es. Y entre menos quede bien separado, pues menos eficiente es. No importa si lo que entra es mucho o poquito. No importa el nivel si está alto o bajo. No tiene nada que ver. Entonces, digamos que la conclusión que hace el compañero es muy buena para que ustedes precisamente hagan una buena tamizada de las respuestas. La A y la B no tienen nada que ver, no pasa nada si el flujo es poquito o mucho. O sea, eso no implica que el separador no tenga que hacer una separación, ¿sí? Pero si hay un daño
en un extractor, si hay un daño en una válvula, lo que estábamos viendo anteriormente, que la válvula no sea, el actuador no ha hecho su trabajo, entonces empieza a haber una sobrepresión y la eficiencia del separador empieza a disminuirse. ¿Sí? El extractor de niebla igual, la eficiencia. Eso quiere decir que si esto está dañado, el gas se va a llevar líquidos por la línea del gas, los va a arrastrar. Y la idea del separador es entre más separar las fases, ¿sí? El gas que salga seco y los líquidos que salgan separados, el agua del crudo o sin gas, porque ustedes ya saben para dónde van los líquidos, para tanques, y los gases se van hacia la parte donde se deben de tratar los gases. Recuerden que los gases son los más peligrosos porque son los que son más se presurizan mucho más fácil y se escapan más fácilmente. Entonces pueden tender a generar incendios, a generar escapes, a generar problemas operacionales. Entonces aquí la respuesta es la C, el extractor de niebla. El nivel del fluido no afecta, o sea, él se llena y si se llena pues ya tendrá su manera de desocuparse para poder volver a empezar a llenarse, pero no afecta en sí la eficiencia. Antes, digamos que si hay un buen nivel de fluido, pues ahí tiene un buen tiempo de retención, es decir, que van a estar más tiempo allá adentro para que se vayan separando las fases más tranquilamente, ¿sí? Y el flujo de gas y líquido, pues siempre va a haber flujo de gas y líquido. Puede que en un momento no llegue gas, puede que en un momento solo llegue gas y no llegue líquido. Eso sucede porque la producción es algo que no es predecible y es algo que puede cambiar. ¿Estamos? Se Sí, trata de sí. mantener un caudal, pero no necesariamente eso tiene que ser una regla. Listo. Bueno, por ahí tengo otra. Miremos el taller de esta semana. A ver cómo les fue con el segundo taller. Yo por ahí ya vi que como unos 7, 8 ya entregaron. Es un grupo grande. Bueno, el taller de esta semana tiene que ver con las clases de esta semana, que es medición de hidrocarburos. ¿Listo? ¿Cómo les ha ido con la medición de hidrocarburos? Miren, la medición de hidrocarburos es un tema amplio, muy amplio. Si nosotros lo llevamos a, digamos, medición en tanques, medición en camiones cisternas, mediciones en buques, mediciones en líneas, digamos que el tema es bastante amplio, tiene muchísima información. La medición, por ejemplo, en los buques es algo muy, muy chévere, muy bacano porque es la medición que se hace ya cuando el crudo se alista para ser enviado al otro lado del charco. Entonces los buques tienen sus digamos así, vagones que se van y se llenan de petróleo, ¿sí? Y estos vagones se tienen que medir también. Entonces, esta medición existe también en Colombia porque pues nosotros tenemos puertos, ¿cierto? Acá se ven los buques petroleros, ¿sí o no? Para este tipo de embarcaciones también tienen procedimientos y tienen herramientas de medición para tener el nivel de esos tanques en los buques medidos. ¿Listo? También está el sistema de seguridad. Todo esto para que lo tengan ustedes en cuenta y que y también conozcan de que hay otras áreas muy, muy interesantes en las que ustedes pueden también estar pegándole su puesta de atención para que puedan realizar un trabajo. ¿Listo? Entonces dice así, hay que consultar estos términos: altura de referencia, tabla de aforo, altura de referencia observada, medida, porque ¿por qué les puse estos términos? Resulta que yo encontré preguntas así teóricas sobre la altura de referencia, sobre qué es medición al vacío, la diferencia entre las plomadas de medición al vacío o medición a fondo. Eh, He encontrado preguntas acerca de el color
que se puede tornar el indicador del agua, o sea, es decir, la plomada lleva una crema indicadora, una pasta indicadora que le va a decir a usted el nivel del agua en el fondo cuando se baja la plomada a fondo. ¿Sí? Entonces, esta crema va a reaccionar con el agua y va a cambiar su color. Cuando ya usted saca la plomada, entonces usted puede ver en la plomada el cambio del color y ahí puede usted tomar la medición o la altura que tiene el agua en el fondo del tanque. ¿Por qué? Porque se puede dar, a pesar de que el platillo donde queda la plomada, tiene una altura, ¿cierto? Desde del suelo del tanque, esta altura, a veces el agua sobrepasa esta altura y es necesario pues tener la medición de la altura de esa agua para sí mismo cuando se va a bombear el crudo, pues ya se sabe qué nivel no puede alcanzar el bombeo porque pues bombearía agua. ¿Listo? Entonces, estos términos así como de medición de hidrocarburos deben de tenerlos, manejarlos un poco, conocer qué es un volumen total observado, qué es un bruto estándar, qué es un volumen total ya completamente estándar, ¿sí? Que es el mismo volumen neto estándar, que es el que se tiene que encontrar. Ahí hay un primer ejercicio, que es el punto 2, dice, un operario realizó la medición de un tanque de 3.000 barriles y notó que las medidas tomadas eran diferentes, lo cual obligó a calibrar los equipos de medición a fondo y nuevamente realizar las mediciones. ¿Cuántas medidas realizó el operario y qué diferencias obtuvo para tener que repetir la medición? En la práctica, ¿es correcto recalibrar la cinta de medición a fondo o se debe cambiar el equipo? Entonces, estas preguntas surgen de el procedimiento que se trabajó o que se está trabajando en esta tercera semana acerca de el número de veces que se debe de medir y la correcta medición, ¿cierto? O sea, esto es una pregunta también que se les puede hacer de cuántas veces se debe de medir la cinta y qué diferencia puede existir entre las tres mediciones y qué diferencia, si existe, se tiene que hacer el cambio o se tiene que revisar las herramientas de medición. ¿Listo? Esta pregunta va encaminada a esto, que ustedes lo conozcan y la realicen. Al tomar muestras, el tercer punto dice, al tomar muestras con un ladrón o botella, ¿cuáles son los errores más comunes que se pueden involucrar? Hay muchos errores. Quisiera que por favor mínimo tuvieran 5 errores comunes, ¿listo? Dentro de las tomas de muestras con las botellas o los ladrones. Ya, por ejemplo, uno muy frecuente es el error que se tiene al levantar de manera muy rápida sin conocer el API del crudo, porque el tiempo tiene que ver es con la viscosidad del crudo, con la gravedad API. Entonces, muchos no saben esto y no saben qué tanto tiempo tienen que hacer el recorrido de la botella o el ladrón, ¿cierto? En caso de que estén tomando una muestra en un crudo, pues mediano a un crudo que es más liviano. Entonces, tienen que tener en cuenta esa diferencia de gravedad API, porque esa diferencia hace que los tiempos sean más cortos o sean más largos. ¿Ustedes qué creen? ¿O qué han aprendido de lo que han visto? Ya vieron las clases, ¿sí? No los escucho. No, la verdad yo no he revisado el material todavía. Bien, bien. ¿Quién más no ha revisado el material? ¿O quién ya? Lo digo porque yo ya entré, ingresé a ver, bueno, en el 2, Adriana, ibas a decir algo. Pues yo he hojeado el taller y pues el foro, pero no así como tal la información, pues, porque he estado como un poquito ocupada, pero ya pues me iba a poner en eso ahora.
que tengo el espacio después de la... Ujú. Bueno, la mayoría de estas preguntas tienen que ver con el procedimiento de medición en tanques, ¿listo? ¿Vale? En donde se les deben de tener conocimiento acerca de la medición de temperatura, herramientas para la medición de temperaturas. Ya por ahí trabajaron la parte de las unidades, ¿cierto? Y también de las cifras decimales que se deben de poner. Se debe hacer 3 veces la medición en temperatura, se debe de hacer 3 veces la medición a fondo, se debe de em, tomar los tiempos necesarios para tomar la muestra dentro del crudo, ¿cierto? Usar la herramienta, ser muy limpios cuando trabajan con crudo. El crudo es un poquito como la sangre, que es escandaloso. Entonces, el área de trabajo debe estar limpia, se deben de usar entonces telas oleofílicas, trapos, ¿cierto? Y hacer en lo menos posible reyeros, cuando se extrae la cinta, cuando se extrae las cuerdas, cuando se baja la termocupla o el termómetro hasta el fondo o en la parte media o en la parte superior. ¿Listo? Deben de llevar su bitácora. En la bitácora deben de estar anotando digamos, los resultados que les está dando las mediciones que están llevando a cabo. Listo, por ahí hay un video donde se les explica cómo se debe hacer estas pruebas, la seguridad que deben de manejar, el polo a tierra, ¿cierto? Evitar las chispas, estar cargados electrostáticamente, al habilitar la escotilla, también tener mucho cuidado con la liberación de gases que a veces están acumulados ahí en esa parte y que pueden generar una atmósfera peligrosa. ¿Listo? Bueno, acá habla acerca de un breve ensayo sobre las pruebas de botellas que se realizan en campo también. Realizar un diagrama de flujo para los siguientes procedimientos: medición a fondo, medición de agua libre, toma de muestra de crudo, calibración de cintas de medición en tanques, medición de contenido de agua y sedimentos por el método de la centrífuga y determinación de la presión de vapor. De estos, de este punto 6, por favor, tomen apuntes. ¿Listo? ¿Están listos? En el punto 6 no van a hacer el flujo o el diagrama de flujo, no lo van a hacer para todos. Van a escoger dos de esos 6 puntos que hay o de esos 6 procedimientos y solamente van a hacer dos. ¿Listo? ¿Qué es un diagrama de flujo? Es como un mapa conceptual acerca de las acciones que hay que hacer. ¿Sí? No sé si ustedes conozcan los flujogramas. Los Sí, profe, yo flujogramas, sé. muy bien. Los flujogramas lo que hacen es tomar un procedimiento y volverlo sistemático. Cosa de que si me faltó esto, entonces usted se devuelve y tiene que volver a hacer alguna acción para volver a intentar obtener un resultado y cuando ya se obtenga, termina. Entonces, en el punto sexto, por favor, lo voy a escribir acá, punto sexto, realizarlo para dos de los seis, de los 6 procedimientos. ¿Listo, muchachos? Sí, Señor. señor. Bueno, entonces, estos 6 procedimientos, digamos que es básicamente procedimientos que se llevan a cabo en campo, la medición a fondo, eh, las pruebas de vapor rate, que es una prueba que se realiza para determinar qué tanta presión me genera el crudo a ciertas temperaturas. Entonces lo que se hace es tomar una muestra de crudo, agregarle un disolvente, disolverlo bien disuelto, luego meterlo en baño de María en una recámara que se llama rate y empezar a graduar la temperatura, llevarla a 60 grados Fahrenheit y sostener en tiempos y anotar en esos tiempos la presión que se está generando.
Entonces la presión por lo general va aumentando hasta que llega a un punto de quiebre en que no aumenta más. ¿Por qué? Porque ya se generó toda la presión que puede ese crudo, valga la redundancia, generar. ¿Listo? Esto sencillamente, esta prueba de vapor se hace para la seguridad en el transporte, muchachos. El transporte, ¿sí? De nada sirve que usted mida cuánto crudo hay, cuánto tengo y bombee, pero en el transporte se quede, la presión empiece a generarme problemas en las líneas o en los camiones cisterna. Entonces, esta determinación de la presión de vapor rey se hace con la visualización de tener un crudo completamente conocido cuando se está transportando y al cambio de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿por qué en el transporte? Porque en el transporte hay cambio de temperatura, pasa por ciudades frías, pasa por ciudades calientes. Entonces, al pasar por ciudades muy calientes, pues este crudo se me va a volver más presurizado y puede generarme problemas. ¿Listo? Bueno, acá hay un último ejercicio que es el séptimo, ¿cierto? Determinar el volumen total observado. Ojo, observado. No les puse a utilizar las otras tablas para volver este volumen total neto estándar, sino observado. El neto estándar es cuando ya tengo la medición del volumen, ¿cierto? Corregida por temperatura, corregido por la dilatación del tanque, por la temperatura, corregido también por la calidad del crudo y además de eso quitándole el porcentaje de sólidos y agua. ¿Listo? De SW. Ese sería el volumen neto estándar. ¿Ya? Este que les estoy pidiendo aquí es el volumen total observado. No tiene ningún otro cálculo, ¿sí? La idea es, lógicamente, que ustedes lleguen al total, al volumen total neto estándar o al volumen neto estándar, que es el que se corrige por todo este tipo de situaciones que enfrenta, digamos, el almacenamiento del crudo. Lógicamente, el volumen, esos volúmenes pues van a ser diferentes porque cuando usted estandariza, por lo general tiende a ser menos el volumen, ¿sí? Entonces, aquí ya ustedes conocen las tablas de aforo. Esta es una tabla de aforo de una estación acá en Colombia. Bueno, es para que ustedes las conozcan. No quiere decir que así sean todas, pero tienen estos anillos o tienen estas divisiones en metros y luego tienen otra tablita en centímetros y luego tienen otras en milímetros. ¿Listo? Ahí en la clase les enseño cómo es que hacemos la suma de los volúmenes. Ustedes se supone que lo que hacen es tomar esta medición. Eso es lo que hacen con la cinta, ¿o no? ¿Sí o no? Esto de aquí, ¿de dónde lo saqué yo? De campo, ¿cierto? Me subí al tanque, llevé todas mis herramientas y bajé la cinta de medición con la plomada a fondo y esto fue lo que me dio, es el promedio que me dio de las tres mediciones que realicé y me dio esta altura, ¿cierto? En la escotilla y lo que yo estoy haciendo es sencillamente tomando esto y volviéndolo volumen porque yo tengo la tabla de aforo del tanque. ¿Listo? Sí, Jorge. Jorge me pregunta que hay que escoger dos de los seis. Sí, en ese punto solo escoger dos y hacer los flujogramas. ¿Listo, muchachos? Lógicamente aquí también van a trabajar a mano, me entregan este trabajo, así como lo están haciendo, a mano, bien organizado, escanean y suben a su a su respectiva entrega. ¿Listo? Luego de la medición anterior se encontró que la plomada estaba desgastada en 1,2 milímetros. ¿Qué debe hacer el operario y cuántos barriles dejó de medir? Pues ahí ustedes ya saben que tienen que responder de acuerdo a el procedimiento de medición de tanque en fondo con tabla de aforo.
En pesos determine cuántos millones estaba el margen de error. Asuma el valor del barril de petróleo en $76. Entonces aquí sencillamente ese 1.2 cuántos millones, ¿cierto? De en pesos eh, se estaba equivocando solamente porque la plomada estaba desgastada. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, Preguntas señor. preguntas con respecto a este taller. Como no han visto la clase, en clase yo les explico cómo se usa la tabla de aforo, ¿vale? Digamos que esta partecita de medición en fondo tiene cálculos diferentes, ¿sí? Hay unos cálculos que se deben de hacer para determinar el volumen neto, el volumen que prácticamente se va a vender. Entonces, digamos, no quise enredarlos tantos con los cálculos porque son bastantes, son varios, ¿sí? Pero en la clase yo les explico bien acerca de em, la medición y este cálculo también se hace por medio de Excel, ¿sí? Hay un Excel que puede usted colocarle, o sea, esa tabla de aforo también la tienen en Excel y usted lo que hace es meter la medición y, y ya él le arroja a usted el volumen y le pide además de eso, pues los parámetros, la temperatura que usted midió también con la sonda térmica, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es meter los parámetros de temperatura, gravedad API del crudo, nivel del SW, cuánto es el nivel de la altura en la cinta de medición, cuánto midió, ¿listo? Entonces, cuando ya, cuando ya esto sucede, ya sencillamente él le va a arrojar a usted el neto estándar, el neto, el bruto, ¿sí? El volumen medido bruto, el neto estándar, que es el final, y el observado, que es el primero. Ustedes lo que están hallando ahí es simplemente el observado. Bueno, en la clase les explico la actualización que tuvo la norma. Por lo general, les voy a mostrar aquí, que lo estoy viendo. Bien. Esta es la actualización que tuvo la norma API para medición en tanques, ¿cierto? Y fue en el área de muestreo del crudo. Ahí en la clase les explico que en la versión anterior, que era la del 2011, acá abajo les puse la fuente y les puse el año. Estas normas por lo general no cambian, son normas internacionales. Cuando cambian, cuando cambian, es por cosas unos detalles más bien pocos. ¿Por qué? Porque es como querer decir que un kilómetro no tiene 1000 metros, ¿sí? Cambiar ese estándar de 1 kilómetro y 1000 metros no va a ser posible, nunca va a cambiar. Pero en este caso, aquí lo que se actualizó, y por eso hay una quinta edición de 2019, es decir, la actualización de esta norma API, vea, que se llama capítulo 8. Esta es la norma API MS capítulo 8. Se actualizó en el 2019 para decir que el muestreo de crudo iba a cambiar, ¿sí? Que en los niveles de menores o iguales a 4.5 metros, o sea, es decir, 15 pies, solamente se iba a tomar una muestra en el punto medio del tanque.
Anteriormente, estos 4.5 no eran 4.5, sino 3.5. Es decir, que los tanques eran más pequeños. Ahorita los tanques son más grandes y digamos que la exigencia del muestreo para estos tanques más grandes es como más sencilla. Es decir, que aquí antes era 3.5 metros y aquí se tenía que tomar varias muestras. Para esta actualización se cambió a 4.5 metros, es decir, los tanques son más grandes y solamente para el nivel medio se requiere una muestra. ¿Listo? Para este tipo de nivel. ¿Estamos? Entonces, eso fue lo que cambió. ¿Qué cambió? Que en el mundo los tanques se volvieron mucho más grandes y el muestreo de crudo hizo un cambio con respecto a la altura. Eso es todo. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? Y aquí pues les pongo la imagen de la locación de cada uno de los puntos donde se toman las muestras. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Siempre el tanque se tiene que dividir en tres partes iguales y en esas tres partes, dependiendo de la altura, se van a tomar las muestras inferior, superior y media. ¿Vale? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Tienen preguntas de la semana pasada? No sé si ya desarrollaron todos el taller. Profe, pues de mi parte yo había buscado pues en el primer video y pues no me había percatado de que pues el último punto en el primer taller tocaba hacer la presentación de el último punto, pues estoy en ese de hacer el video para poder editar y enviarle ahí el link del video que voy a hacer de eso. Pues, Ok, mañana si Dios quiere. listo. Muchachos, o sea, ya el plazo se les está acabando. No sé qué les ha dicho Jessica, pero el plazo se les termina. El video lo pueden subir normalmente, pero para esta semana, ya la semana 2 deben de estar completándola. No sé qué preguntas tengan de la semana 2 como quedamos de vernos el viernes. No sé si ya algunos respondieron, pero no sé si alguno de los que están acá tengan alguna pregunta de la semana 2. Les recuerdo que ya para esta fecha deben haber hecho la segunda semana y les queda Profe, este buenas noches. resto de semana para la tercera y el primer taller que es el de la exposición. Profe, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Profe, lo que pasa, yo te comento la situación mía. Lo que pasa es que yo me había inscrito para el tema de diplomado virtual, ¿sí? Pero hubo Sí, un tema de confusión allá en el tema administrativo y a mí me inscribieron en el tema presencial. Digamos que hasta la sí. semana pasada, un jueves, un viernes, pudimos hablar y me dijeron que tenía que actualizar todo el material que usted ha subido de las 2 semanas anteriores y yo hasta ahora estoy trabajando en eso. Ah, bueno, Héctor, si es por eso, listo. Jessica me informará, yo le preguntaré también a ella aquí, venga, Héctor. Listo. Listo, profe, entonces te Perfecto. agradezco cualquier Sí, cosita, pues yo subo esto y te comento, te digo. listo, sí, Listo, señor. Con mucho gusto. Hágale. muchas No, gracias. sí, se presentó eso y me imagino que le van a dar más tiempito, pero entonces, porfa, trabajenle porque ustedes se gradúan. Y ya hoy a mí me empezaron a decir que la revisión de los talleres y todo eso. Entonces yo ya le he echado la mirada a los foros, he mirado qué están entregando, no he puesto notas porque tengo que sentarme muy seriamente a revisar muy bien la información que me están entregando. Eso toma tiempo. Entonces, pero entonces sí les aliento porque a ustedes les cierran el sistema esta semana ya prácticamente, creo que tienen hasta el domingo. Listo, profe, yo te puedo pedir un favor, no sé si
¿Tú me podrías regalar su número por cualquier cosita, cualquier consulta? El correo. ¿Correo? Listo, les voy a escribir el correo. Sí, el correo porque es que la verdad, la línea yo tengo grupos, tengo del trabajo y esto y a veces Listo, profe. es No hay lío. difícil y es más fácil por correo porque sí mantengo también pendiente de los correos. Listo, entonces Vale, voy a listo. escribirlo acá en el chat. ¿Quién me falta por asistencia? Que creo que llegaron ahí dos o uno más. Eh, Puede hablar sobre el foro de esta semana. Ah, listo, el foro. Listo, Beller. Sí, señor. Ya voy a hablar del foro. Tiempito. Listo, ahí está el correo. A ver, por acá Listo, escribieron gracias. Francisco Javier Cárdenas. Ah, sí, ya está acá Cárdenas. Eh, Más me está diciendo que Beller y Francisco. Entonces, yo creo que están todos, pero Miguel Santiago, creo que es el que llegó. Miguel, yo no lo llamé ahora rato, ¿cierto? Miguel Santiago. Miguel está ahí. Pinto. Listo. Vamos a mirar el foro entonces. Miremos el foro. Foro 3. Bueno, este foro, yo sé que los de producción conocen, los que vieron producción conocen muy bien muchos de estos temas, ¿no? ¿Dónde está el foro? No aparece abajo. Aquí muestro acá. No. Listo, ahí están viendo el foro. Listo. En el foro, ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. bien, entonces en esta tabla hay unos parámetros de medición, ¿sí? Que está la gravedad API, que ya la conocemos, ¿cierto? La gravedad API, pero también por medio, hicimos ese cuadro acerca de las densidades. El pignómetro, que es este segundo que está aquí, equipos o dispositivos. O sea, lo que quiero es que conozcan que por medio de la densidad yo puedo hallar la gravedad API, como lo vieron en las fórmulas. Yo les daba la densidad. Ustedes convertían esa densidad a gravedad específica y la gravedad específica la convertían en gravedad API y con eso determinaban si el crudo era liviano, pesado, extrapesado, ¿cierto? Eso está en el taller. La gravedad API también se halla por medio del pignómetro, porque el pignómetro lo que hace es darme la densidad. Si yo tengo la densidad y la temperatura, yo fácilmente tengo la gravedad API a la temperatura en que fue medida la densidad. ¿Listo? Por eso lo coloqué aquí, para que ustedes no se casen solamente con los hidrómetros, sino que también hay una manera indirecta de hallar la gravedad API, que es por medio del pignómetro. El pignómetro es sencillamente un dispositivo que lo que hace es medir densidad. ¿Cómo? Lo peso desocupado, luego lo lleno con el crudo, lo peso nuevamente y tengo la masa. ¿Listo? Y la densidad es igual a qué? A masa sobre volumen. Como este pignómetro tiene un volumen fijo, es decir, hay pignómetros de 25 milímetros, hay pignómetros de 50 milímetros, hay pignómetros de 100 milímetros. Entonces usted coge y esa masa que midió la divide sobre el volumen del pignómetro y ya le da la densidad. Con esa densidad se va a la fórmula que hicieron en el taller
y hallan la gravedad API. Entonces, por eso es que el parámetro de medición, que es la gravedad API, se hace también de forma indirecta por medio del pignómetro. Entonces, el método estándar utilizado tiene que buscar la norma ACTM de cómo se usa el pignómetro para medir densidades. ¿Listo? O sea, hay una norma, ¿cierto? Hay una norma americana, ¿sí? De materiales em, que me mide la densidad por medio del pignómetro. Entonces, esa la tienen que colocar acá. Variables involucradas. Entonces, aquí la variable es la temperatura, porque hay que medir la temperatura del crudo, el volumen, porque el pignómetro tiene un volumen fijo, la densidad, perdón, la masa, porque es la que se mide. Entonces, las variables aquí involucradas serían temperatura, masa y volumen. Con eso yo hallo la gravedad API. Aquí, en la gravedad API de arriba, yo les llené el primer punto para que siguieran el ejemplo, ¿sí? Las variables, pero la temperatura, porque hay que medir el termhidrómetro o el hidrómetro, mide la gravedad API y también necesitamos la temperatura a la cual está siendo medida, ¿ya? Medidas de seguridad, gafas, guantes de nitrilo, ¿cierto? De pronto también aquí se mezcla el crudo con algún solvente, entonces a algunas personas les hace daño algunos vapores, algunos olores, entonces también se puede usar tapabocas, ¿cierto? Bueno, y así para acá abajo. El SW yo lo puedo medir por medio del Carl Fisher, pero también el SW yo lo puedo medir por medio de ¿qué? De la centrífuga. ¿Listo? Entonces hay dos métodos para hallar usted sólidos y aguas, que es por el medio del potenciómetro, midiendo, ¿cierto?, qué tanta electricidad deja pasar esa muestra de crudo. Entre más agua tiene, pues más efecto potenciómetro va a generar. O por medio de la centrífuga, que es poner dentro de las zanahorias la separación del agua con el aceite, porque son dos sustancias completamente distintas. Entonces yo también puedo hallar la cantidad de agua por medio de la centrífuga. Entonces acá abajo, después de Carl Fisher, yo puedo hallar por medio de la centrífuga. También hay un método, una norma ASTM que me mide el agua y sólidos por medio del potenciómetro y otra por medio de la centrífuga. Aquí en temperatura, donde dice el parámetro de medición, pues la temperatura, pues ¿qué uso para medir la temperatura? Termómetros, termocuplas, ¿cierto? Una termocupla es un termómetro digital que lo que me permite es tener en vivo y en directo la temperatura, mientras que un termómetro, si yo lo bajo a un tanque a medir temperatura, pues tengo que esperar a que él salga para yo poder ver la temperatura, mientras que una sonda yo la bajo y en vivo y en directo me está indicando en el punto donde estoy qué temperatura tengo. Entonces ahí pueden colocar los dispositivos con los cuales se mide temperatura. También tienen que poner la norma ACTM que me permite medir temperatura. Las variables, pues aquí la temperatura es sencillamente pues la variable involucrada es la temperatura, no es más, ¿cierto? Y las medidas de seguridad para medir. Al medir la temperatura, puedo tener problemas eléctricos. ¿Listo el cuadro? ¿Quedó claro? La presión de vapor, que era la que estaba hablando ahorita, que es la presión que se genera por los vapores que generan los hidrocarburos. La viscosidad, entonces hay dos tipos. Hay una viscosidad cinemática y una viscosidad eh, cinemática y dinámica. Entonces, una que es en movimiento y otra que es quieta. Entonces, hay unas normas y hay unos equipos, unos para medir la viscosidad cuando el crudo está quieto y la viscosidad cuando el crudo está siendo bombeado. Entonces, por eso coloqué dos parámetros de viscosidad. No es que sean el mismo, una cosa es el crudo en movimiento y medirle la viscosidad y otra cosa es el crudo quieto y medirle la viscosidad. Entonces, por eso hay dos tipos, viscosidad eh, cinemática y viscosidad dinámica.
Esto para que ustedes se apropien de los términos, para que ustedes sepan de otras variables que se deben de trabajar o se trabajan con los hidrocarburos. ¿Listo? Hay un apoyo, hay un ejemplo de apoyo para las pruebas de botellas. Ahí en el segundo punto habla acerca de las pruebas de botellas, entonces importantísimas dentro de lo que es la medición de hidrocarburos, saber qué tanto químico o rompedor o desmulsificante se debe agregar al tratamiento químico de los hidrocarburos es algo que se hace en campo y que se trabaja. Es más, en las estaciones hay unas bombas muy pequeñitas, ¿cierto? Estas bombas son dosificadoras y ellas van a través del sistema por donde va el crudo e inyectando un químico que lo que hace es ayudar a la separación. ¿Listo? ¿Estamos? Profe, ahí es donde Preguntas. dice del gráfico, del procedimiento, cómo es ese gráfico. ¿Dónde dice el gráfico? En la última parte dice, realice un gráfico con el procedimiento que se lleva a cabo en la selección de dicha actividad. Ah, realizar el gráfico del procedimiento se lleva a cabo en la sección. O sea, es decir, no es un mapa conceptual, sino digamos, como dibujos acerca de lo que es la actividad de las pruebas. Ah, listo, ¿Ya? profe. No es De un mapa dibujo. conceptual, no, prácticamente no tiene texto, sino más bien como gráficamente cómo se hace. Entonces ustedes dibujan las botellitas, luego le colocan unas goticas, luego le colocan un tiempo, ponen un relojito y entonces las botellitas ya muestra la separación de las botellas. Ah, ¿Listo? listo, profe. Para Muchas que no gracias. sea texto, sino más bien gráfico. Creo que por aquí tienen, sí, Juan Pablo, ya, sí, yo lo llamé. Bueno. Muchachos, no sé si tengan otras preguntas o ya no tienen ninguna. Profe, otra preguntita. Para, por ejemplo, para realizar ese cuadrito ahí, ¿toca hacer todo el cuadrito a mano? O pues de pronto se puede imprimir y rellenar el cuadrito ahí. No, no creo que, no, háganlo a mano y va llenando y va Listo, profe. haciendo y va encerrando. Miremos esta pregunta que tengo acá. Ya esta la deben de manejarse, ¿cierto? A ver, Jorge, Jorge, Jorge Armando Vizcaíno. Sí, señor, qué pena. Listo. Mira la pregunta, léala y Sí. me dice cuál es la respuesta. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gravedad AVE de un flujo de correcta? Dame un minutico, la leo. Los compañeros que estén leyendo, que de pronto tengan una respuesta ya, la pueden dar también. No esta pregunta no la hice yo, la hace Ecopetrol. No es mía, no es de mi autoría, pero tiene que ver con todo lo que estamos viendo. ¿Cuál de las siguientes Sí, afirmaciones sobre la yo creo que es gravedad la API de C. un fluido es correcta? Creo que es la C. ¿Quién me habló? Jorge. Jorge, sí, señor. La gravedad Las, API se utiliza para la clasificación de... Sí, digo que es la C. ¿Quién Estoy, más? estoy bien o estoy mal.
¿Por qué dice que es la C? ¿De dónde la saca? Por, porque pues prácticamente cuando uno está en esa API, en la API, pues ellas son controladas, ellas son medidas basadas en los niveles de agua y crudo. Y pues como lo explicaba yo en la exposición que yo le hice del tratador, por gravedad van recuperando la emulsión y pues no sé cómo más explicarla. Algo así más o menos, no sé si me hice Ah, entender o estoy mal. ¿alguien más? Eh, no, no está claro. La verdad no está No claro. está- Tiene que tener bien claro el concepto para que pueda dar sí, una respuesta. Y no pero está digo que claro, la no. sé. Usted dice que la C. Sí, señor. Adriana, ¿cuál dices tú que es la respuesta? O Juan Pablo. No los escucho. ¿Nadie? ¿La dejamos así? La D no es, ¿cierto? La D no es. Porque la gravedad API no tiene, o sea, no tiene que ver con la aceleración de la gravedad. Tiene que ver es con la calidad, ¿cierto? Pues ahí estoy leyendo acá ¿en qué? La A tampoco es. En el módulo que nos dio y pues Sí. posiblemente sea la B, pero estoy asociándola porque no está tan directamente. No, tampoco. Lo hicieron en el ejercicio, muchachos. Lo hicieron. Ustedes ya hicieron el ejercicio del cuadro, de eso es del segundo punto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. ¿Qué les expliqué yo con las fórmulas? ¿Qué les expliqué yo con las fórmulas? Eso es del taller 2. El taller 2. Muchachos, mire, vean, esa respuesta ya está hace rato, rato. Para que ustedes pónganle lógica y pónganle atención. Después, miren, si ven esta fórmula, yo les expliqué a ustedes que esta densidad del fluido base, ¿de quién es esta densidad? Este numerito de acá, ¿qué, qué significa? Porque la fórmula dice que la gravedad específica es igual a la densidad del fluido, es decir, del crudo que yo tengo, sobre la densidad del fluido base. Y yo que les dije a ustedes que era el fluido base, que sobre qué yo me comparaba o sobre qué yo dividía y por qué siempre es el mismo. Porque el fluido base es siempre el mismo. ¿Cuál es el fluido base? A ver, alguien que lo responda.
¿De quién es esta densidad de aquí que vale 62,43 libras por pie cúbico, 62,43 kilogramos por metro cúbico? Alguien respondió por acá. El agua. Sí, señor. Sí, Bella. El agua es el fluido base. Siempre. Es decir, que yo estoy comparando la densidad del crudo con la densidad del agua. Es una comparación entre dos fluidos, pero uno es constante, el otro es el que yo estoy averiguando. Y luego esta gravedad específica no la coloco acá. Y si coloco la gravedad específica de acá, no me va a dar la gravedad API. Mire la relación que viene. Densidad del agua, densidad del crudo. La gravedad específica viene dada de una relación entre la densidad del agua y la densidad del crudo. Con eso yo obtengo la gravedad API y con esa gravedad API yo puedo clasificar un crudo. Y mire lo que dice, y mire lo que dice la pregunta. Muchachos, eso era lo que estaban haciendo y eso es lo que estaban viendo. Eso fue lo que yo les expliqué acerca de la densidad. Por eso les puse la fórmula, también les puse ahí la fórmula para que ustedes miren de dónde viene relacionada la gravedad API. La gravedad API viene de compararse el aceite con el agua. La C, la gravedad API se utiliza para clasificar la densidad relativa de los líquidos del petróleo en comparación con el agua. Lo que hace la gravedad específica es comparar la densidad del crudo con la del agua. Es una comparación. Si eso da uno, si yo tengo un crudo igual de denso al agua, eso me va a dar uno. Y si eso da uno, eso me va a dar un crudo con una gravedad PI de 10. O sea que 10 es cuando un crudo tiene una misma densidad que el agua. Y cuando eso sucede, pues no se sabe quién flota sobre quién, si el aceite sobre el agua o el agua sobre el aceite, porque tienen prácticamente una densidad igual. Pero el problema es que siguen siendo dos fases distintas. Una es aceite y el otro es agua. Entonces, lo más probable es que si hay harta agua, pues el agua va a estar abajo y el aceite encima. Y si hay poquita agua, pues el agua va a estar encima y el aceite abajo por la cantidad. Pero la respuesta que estaba dando el compañero era cierta, pero no la tenía fundamentada. No se acordaba y no se acordó que para usted hallar gravedad API teniendo densidad, usted compara la densidad de ese crudo con la densidad del agua. Y ya con eso yo tengo la gravedad API. Entonces, la respuesta sí es la C. La gravedad API se Es casi utiliza lo para mismo, clasificar profe. la densidad. Sino que usted ¿Cómo? sí la supo interpretar mejor. Sí, tenía idea de que era algo con razón al agua, pero no se Sí, o sea, acordaban de un yo por ejercicio que estaban más o haciendo. menos busqué la opción de lo que había expuesto como en el tratador térmico. No es la separación, sino que pues por niveles, por gravedad, como lo dice la palabra, obviamente las aguas y el crudo pues hacen la separación por gravedad, ¿no? Recuperando como Sí, pero entonces fluido, el fluido ahí. tomen en cuenta que en la fórmula dice que la gravedad específica del crudo es la densidad del crudo sobre la densidad del agua. Y la respuesta que le está diciendo que es una comparación con el agua. Sí, eso es una comparación con el agua. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el agua como base. ¿Listo? Estoy partiendo de la densidad del agua como la densidad universal. En los gases, en los gases, la gravedad de los gases, la gravedad específica de los gases, porque en los gases no se mide la gravedad API. Es decir, si alguien le habla acerca de un gas con gravedad API, eso no es real, eso no es verdad. Los gases tienen gravedad específica, pero no tienen gravedad API. El fluido base para los gases es el aire. ¿Listo? Es decir, se toma como gas universal el aire y se compara con el aire los gases, el metano, el propano, ¿sí? Todo lo que se genera en gases en la industria se compara con el aire. Y todo lo que es gravedad API se compara con el agua. Viene de una comparación con el agua. ¿Estamos? Señor.
Entonces, la B es totalmente errada. Cuando mayor sea la gravedad PI, cuando es mayor la gravedad PI, ¿qué pasa? ¿La densidad es más densa o menos densa de ese crudo? Menos densa, más ligero. Menos denso, ¿cierto? Entre menos denso, más alta es la gravedad API, es decir, más se diferencia del agua. Es decir, que esto es falso porque dice que más denso será la calidad del tipo de petróleo. No, menos denso. Aquí es menos denso, porque entre menos denso, más alta la gravedad, ¿cierto? Aquí está mal. La B no es. La A no mide una densidad absoluta de un líquido en unidades de gramos por centímetro cúbico. No, no es absoluta. Y la gravedad API es una medida de aceleración debido a la Tierra, a la superficie de la Tierra. No, es una comparación. La gravedad API es una comparación con respecto al agua, ¿sí? De, de los líquidos del petróleo. Y lo vimos en la fórmula que hicimos en el pasado taller. ¿Listo? Esa fórmula sirve para que ustedes entiendan por qué esta pregunta, por qué se la hicieron y dónde la explica, ¿cierto? ¿Cómo la explico yo? Pero el agua, ¿qué tiene que ver? Sí, el agua tiene que ver porque la fórmula de API me dice que la gravedad especificaba ahí y que la gravedad específica yo la obtengo gracias a la comparación entre la densidad del agua y el crudo que yo tengo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces no sé si tenga más preguntas. ¿No hay más preguntas? Entonces, espero que esta semana entreguen entonces la información. Cualquier cosa me escriben al correo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Sí, profe. señor. Gracias. Que tengan una feliz noche, buen descanso, muchas bendiciones, muchos éxitos y ánimo con esos trabajos que tienen que entregar. Aquí por acá abajo. Listo, Luz Day también. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz Noche, noche. profe. Dice, profe, lo mismo, que Gracias, descanse. profe. Feliz noche. Gracias, profe, muy amable. Bueno.